¿Alguna vez te has preguntado si los viajes en el tiempo podrían ser algo más que ciencia ficción? ¿Y si te dijéramos que existen testimonios reales y casos documentados que parecen apuntar justamente en esa dirección? Si eres de los que piensa que viajar en el tiempo solo ocurre en el cine y que todo debe tener una explicación racional, entonces nos encantaría saber cómo interpretarías estos 10 enigmas desconcertantes. Así que no vamos a perder tiempo y empezamos directamente con el primero. Y créenos, este es explosivo. Número 10. Bold Street. Imagina que caminas por una calle cualquiera. Todo es normal, reconocible, cotidiano. Pero de pronto, sin ninguna advertencia, la realidad cambia por completo. Los colores, los sonidos, la gente, la ropa. En cuestión de segundos, comprendes que algo imposible ha ocurrido. Ya no estás en tu tiempo. Has retrocedido varias décadas. Solo pensarlo resulta una locura. Y sin embargo, eso es exactamente lo que le sucedió a una joven llamada Julie French en 1996, mientras paseaba por la concurrida Bold Street de Liverpool. Julie tenía poco más de 20 años y caminaba tranquilamente junto a una librería en un cálido día de verano. Nada fuera de lo común, hasta que, de repente, algo llamó su atención. Por el rabillo del ojo, percibió que el escaparate frente a ella estaba cambiando. La librería moderna que acababa de ver se transformó en una tienda antigua, repleta de bolsos y zapatos propios de la década de 1940. Al principio pensó que se trataba de algún tipo de montaje o campaña publicitaria. Pero esa explicación se desmoronó en cuanto miró al suelo. El pavimento bajo sus pies parecía más oscuro, más envejecido, como si hubiera soportado el paso de muchas décadas. Al alzar la vista, la escena era aún más desconcertante. Las personas que caminaban por la calle vestían ropa de los años 40, con abrigos, sombreros y tejidos que hoy solo asociamos a películas antiguas. Entonces llegó el detalle definitivo. Un sonido que no debería existir allí. El traqueteo de un coche antiguo. Julie distinguió un vehículo con espejos laterales redondeados, de esos que solo se ven en fotografías de museo, pero aquello no tenía sentido. Bold Street llevaba años siendo una zona peatonal, sin tráfico alguno. Confundida, decidió entrar en la tienda. El interior parecía un viejo gran almacén de otra época. La mujer tras el mostrador vestía también ropa de los años 40 y atendía con absoluta naturalidad, como si nada fuera extraño. Fue entonces cuando Julie reparó en una estantería. Allí había un nombre que le resultó inquietantemente familiar y al mismo tiempo fuera de lugar. Dillons. En ese mismo instante, un hombre le agarró del brazo. Todo se desvaneció y de golpe, Julie estaba de nuevo en 1996. Más tarde descubriría que Dillons había sido una cadena británica de librerías que había existido décadas atrás exactamente en ese mismo punto. No era una palabra inventada. Era una pista histórica precisa que encajaba con la época que, según ella, había visitado. Y ese detalle es lo que hace que su testimonio resulte tan difícil de descartar. ¿Puede una experiencia tan vívida y coherente ser solo producto de la imaginación? ¿Estamos ante algo que aún no sabemos comprender? Quizá esta historia habría quedado en el olvido si poco después no se hubiera producido un segundo caso casi idéntico. Frank, un agente de policía que también caminaba por Bold Street, relató haber vivido una experiencia muy similar. Él también afirmó haber sido desplazado repentinamente a otra época. ¿Casualidad? Los investigadores de lo inexplicable denominan a este fenómeno deslizamiento temporal. Incursiones repentinas en otro tiempo, como si el tiempo se abriera durante un instante y alguien lo atravesara sin ser consciente de ello. Y en el caso de Julie, aquello no fue un episodio aislado. 9 meses más tarde, mientras paseaba de nuevo por Liverpool, intentó entrar en un banco. De repente, todo volvió a cambiar. Esta vez, el entorno parecía situarla en el año 1960. Tomó una prenda de ropa, miró la etiqueta y vio un precio marcado como 2p, una forma antigua de indicar el coste en el Reino Unido que ya no se utiliza. Sin embargo, a diferencia de la primera vez, la escena se desvaneció en cuestión de segundos. Un conocido presentador de podcast especializado en fenómenos paranormales afirmó años después que Bold Street es un auténtico punto caliente para este tipo de experiencias.
Ha recibido numerosos testimonios, no solo de Julie, sino de muchas otras personas que aseguran haberse deslizado a épocas completamente distintas. Incluso mencionó el caso de alguien que salió de Oxford Street, en Londres, y apareció de pronto en plena era victoriana. Por eso, algunos hablan de una grieta en el tiempo, otros prefieren pensar en realidades que se superponen. Sea cual sea la explicación, el fenómeno resulta profundamente fascinante, y llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante simples alucinaciones pasajeras o existen lugares donde el pasado y el presente se cruzan realmente? ¿Es Wall Street uno de esos puntos donde el tiempo se comporta de forma anómala? ¿Influyen factores geográficos, energéticos o algo que aún desconocemos? ¿Quién sabe? Si te interesa este tipo de historias, suscríbete al canal y deja un like. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenidos como este. Gracias. Número 9. El hombre del año 3207. Desde Grecia llega el testimonio de un hombre que insiste en permanecer en el anonimato. Lo que cuenta es tan descomunal que lo normal sería pensar, sin más, que se lo ha inventado. Asegura que pasó 2 días enteros en el año 3207. Y no por casualidad, sino dentro de un programa militar ultrasecreto del que, oficialmente, nadie debería saber nada. Suena inverosímil, y precisamente por eso resulta tan inquietante. La manera en la que describe ese futuro lejano parece sacada de una película de ciencia ficción. Según él, todo comenzó cuando tenía 18 años y entró al servicio militar, al principio como cualquiera. Pero pronto sus superiores detectaron algo especial, un talento técnico fuera de lo común. Con el tiempo, dice, lo trasladaron a una unidad de investigación clasificada que trabajaba con tecnologías avanzadas. Una unidad que no existe en los registros y que, según sus palabras, solo aceptaba a los reclutas más obedientes. Aún así, no fue hasta 10 años después, cuando cumplió 28, que lo dejaron participar por primera vez en un experimento. Y aquel experimento, asegura, le cambió la vida para siempre, porque lo arrojó casi 12.200 años hacia el futuro. Él explica que el ejército llevaba años intentando enviar personas al mañana, pero no con una máquina del tiempo, al estilo de las películas. El método, según cuenta, consistía en crear una conexión brevísima entre el presente y un punto exacto del futuro, una ventana que duraba apenas unos segundos. En el momento en que ese contacto temporal se activaba, se abría una especie de túnel fugaz. Y ese túnel arrastraba a la persona hacia adelante, como si una fuerza invisible la succionara. Lo más inquietante es que ese pasaje, dice, solo permanecía abierto un instante. Después, se cerraba de golpe. Tenías solo unos segundos para atravesarlo antes de que todo desapareciera. Afirma que los primeros intentos fueron un desastre. Habla de soldados que quedaron traumatizados durante semanas. Otros, directamente, se negaron a volver a entrar en la sala donde estaba la máquina. Dentro del ejército, cuenta, el miedo se volvió enorme, porque nadie sabía con certeza si desde el futuro se podía regresar. En su caso, recuerda haber pensado una sola cosa: hasta aquí he llegado. Pero entonces le entregaron un dispositivo pequeño y extraño. Le dijeron que podrían recuperarlo cuando quisiera. Solo debía pulsar un botón para enviar una señal al presente. Esa señal provocaría la apertura de otro túnel y lo arrastraría de vuelta. La condición era clara. Debía llevar el aparato siempre encima y activarlo únicamente desde un lugar seguro. Y ya ves que funcionó, dice. Si no, hoy no estaría aquí contándolo. Cuando describe su llegada al año 3207, insiste en que fue una imagen que jamás olvidará. Edificios tan enormes que parecían montañas de metal, vehículos flotando como aves en el aire. Y algo todavía más extraño, la hierba no era verde, sino que brillaba con un violeta profundo, como si perteneciera a otro planeta. También recuerda que todo se sentía diferente: el aire, la luz, los sonidos, incluso la temperatura. Nada se parecía al mundo que él conocía. Pero lo más desconcertante, según él, no era el paisaje, era la convivencia. Afirma que allí humanos, robots, animales gigantes e incluso seres extraterrestres coexistían sin tensión, sin sorpresa, como si fuera lo más normal del mundo. En plena entrevista suelta una frase que se queda clavada. En el futuro, el origen deja de importar. Todos forman parte de una misma civilización. Y entonces llega el punto que lo cambia todo.
Dice que en el año 3207 ocurre o va a ocurrir algo de una importancia enorme para toda la humanidad. Sin embargo, se niega a entrar en detalles. Asegura que revelar información podría poner en peligro nuestra línea temporal. Solo deja caer una idea. Hay un momento tras el cual nada vuelve a ser igual y no podemos detenerlo. Y siempre se queda ahí, ni una palabra más. Ese silencio por sí solo hace que su relato resulte aún más inquietante. Él sabe que suena imposible. Lo repite varias veces. Casi nadie me creerá. Pero insiste en que siente la obligación de hablar. Da a entender que ese proyecto militar está mucho más avanzado de lo que podamos imaginar y que su identidad debe permanecer oculta porque, si no, las consecuencias serían gravísimas. Antes de terminar, dice con tono serio: he visto cosas de las que no puedo hablar. Solo puedo decir esto: los viajes en el tiempo son reales, y cuanto antes lo entendamos, mejor será para la humanidad. Y ahí nos deja, con demasiadas preguntas abiertas. ¿Fue realmente parte de un programa secreto? ¿De verdad estuvo 2 días en el año 3207? ¿Qué es ese acontecimiento que se niega a explicar? ¿Por qué no podemos saberlo? ¿Qué se supone que va a ocurrir? ¿Listo para que esto suba todavía más de nivel? Entonces presta muchísima atención. Número 8. El hombre que se encontró con su versión más joven. Este caso es, sin exagerar, una de las historias de viajes temporales más extremas y perturbadoras que jamás hayas escuchado. En un vídeo que lleva años circulando por internet, aparece un hombre de edad avanzada sentado frente a la cámara. Su rostro está completamente pixelado y su voz ha sido alterada. No da nombres, no menciona lugares y cualquier detalle que pudiera delatar su identidad ha sido eliminado a propósito. Según él, es una medida de protección. A su lado se sienta un hombre mucho más joven, de aspecto extraño, sin ningún tipo de censura y perfectamente reconocible. Y aquí es donde la historia da un giro inquietante, porque ambos aseguran ser la misma persona. Exactamente la misma. Algo difícil de creer. El hombre mayor comienza entonces a relatar lo sucedido. Afirma que todo se remonta al año 1982, cuando participó en un experimento científico clasificado. En aquel momento, el joven que vemos sin censura en el vídeo se encontraba dentro de un laboratorio lleno de energía vibrante y máquinas que emitían un zumbido constante y extraño. Nadie tenía claro qué se estaba probando realmente ni cuál era el objetivo final. Hasta que, durante una de las pruebas, un destello de luz intensísimo atravesó la sala. En cuestión de segundos, todo quedó completamente blanco. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente impactante. En el instante siguiente, asegura haberse encontrado de pronto en el año 2018, en una época totalmente ajena para él. Ambos hombres insisten en que son conscientes de lo increíble que suena todo esto, pero mantienen que los hechos ocurrieron exactamente así. El hombre mayor explica que reconoció de inmediato a su yo más joven, completamente desorientado, porque recordaba perfectamente haber estado en ese mismo lugar 36 años atrás. Era el mismo día, el mismo instante, el mismo encuentro, pero vivido desde el lado opuesto. Un ciclo cerrado, un bucle temporal real. Tenía que ocurrir, dice con serenidad, porque ya había ocurrido antes. Mientras el joven del vídeo parece sobrepasado y transmite una sensación inquietante, el hombre mayor se muestra sereno y continúa con su relato. Explica que esperó durante 36 años para llegar a ese preciso momento, el instante exacto en el que, siendo ya mayor, se reencontraría con su versión del pasado. También le advierte de que el tiempo se agota, el experimento lo devolverá en cualquier momento, sentirá una sacudida intensa, debe estar preparado, porque él sabe perfectamente cómo se siente. Ya lo vivió décadas atrás. Otro detalle que llama poderosamente la atención es el estado del hombre mayor en 2018. Parece económicamente acomodado, seguro de sí mismo y sorprendentemente equilibrado. Su forma de vestir, su actitud y su tranquilidad transmiten la idea de una vida exitosa. Y según él, todo eso es consecuencia directa de aquel encuentro que tuvo siendo joven, de haberse visto a sí mismo en el futuro. La historia se vuelve aún más intrigante cuando comienza a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo. Según él, el tiempo no avanza en línea recta,
sino que funciona como un círculo, un bucle que se repite. Lo compara con un sendero circular en medio de un bosque. Caminas una y otra vez por el mismo recorrido, pasas por los mismos árboles, el mismo tronco caído, el mismo arroyo. Algunos puntos los reconoces al instante. Otros se sienten distintos, aunque en realidad sean los mismos. Así es como opera el tiempo, explica. Un camino cerrado al que regresas una y otra vez. Luego se inclina hacia su versión más joven y le aclara algo fundamental. En 1982 nadie notó su desaparición. Allí solo transcurrieron unos segundos, mientras que él pasó horas en el futuro. Para el equipo científico nunca salió de la sala. Nadie notará que te fuiste. Entonces adopta un tono más serio y le da la advertencia clave. No se lo cuentes a nadie, bajo ningún concepto. 36 años después, ese recuerdo lo llevará a convertirse en el hombre que vemos hoy en el vídeo. Precavido, censurado, pero completamente convencido de lo que vivió. Un acontecimiento que se genera a sí mismo. Un bucle temporal que se repite una y otra vez. Llegados a este punto, es inevitable plantearse algunas preguntas inquietantes. ¿Seríamos capaces de darnos cuenta si viviéramos dentro de un bucle temporal? ¿Está nuestra vida ya escrita y solo creemos que tomamos decisiones libres, como actores siguiendo un guión sin ser conscientes de ello? Una idea que da mucho que pensar. Así que ahora te toca a ti. ¿Crees que se trata realmente de la misma persona? ¿Estamos ante dos hombres distintos que construyeron una historia elaborada para llamar la atención? ¿Quién sabe? Lo único seguro es que esto es solo el principio. Los casos más impactantes aún están por venir. Antes de seguir, te dejamos una pregunta rápida. Si pudieras viajar a cualquier momento del tiempo durante solo un día, ¿qué año elegirías? Escríbelo en los comentarios. Tenemos mucha curiosidad por leer tus respuestas. Número 7. 6 días en el año 2365. Esta historia podría pasar fácilmente por el argumento de una película de ciencia ficción. Sin embargo, el hombre que la cuenta y que pide mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, asegura que todo ocurrió exactamente así. Se hace llamar Daniel y afirma que trabajaba para el gobierno británico, cuando en el año 2006 fue citado a una reunión de máxima confidencialidad en Whitehall, en pleno Londres. A Ali le ofrecieron 200.000 libras a cambio de participar en un proyecto clasificado que oficialmente no existía. Una propuesta tan desconcertante como tentadora. Durante esa reunión, los científicos le hablaron de algo extraordinario. Una cápsula espacio-temporal. No se trataba, según le explicaron, de una máquina del tiempo tradicional, sino de un dispositivo capaz de enlazar dos instantes distintos del tiempo de forma directa. La cápsula identificaba la misma ubicación física en el futuro donde él se encontraba en el presente y creaba una conexión fugaz entre ambos momentos. Una especie de pasaje temporal. En cuanto ese vínculo se activaba, el cuerpo era arrastrado automáticamente hacia el punto futuro, como si el propio tiempo se plegara durante un instante. Daniel aceptó formar parte del experimento. Lo condujeron a una cámara metálica rodeada por anillos de bobinas superconductoras. Antes de comenzar, uno de los investigadores se acercó y le susurró una frase inquietante. El futuro es como una habitación contigua, y solo vamos a abrir la puerta un segundo. Poco después, el aire empezó a vibrar. Un zumbido profundo llenó la estancia y una presión intensa se apoderó de su pecho. Y de repente, todo quedó en silencio. Cuando volvió a abrir los ojos, el laboratorio había desaparecido. Se encontraba en medio de una ciudad que le resultaba extrañamente familiar y al mismo tiempo completamente ajena. Su primera reacción fue inmediata. Estaba en el futuro. Una idea tan absurda como aterradora. Los edificios que lo rodeaban eran colosales y parecían inclinados ligeramente hacia atrás, como si hubieran sido diseñados con esa intención. Más tarde le explicaron que no se trataba de una elección estética. A esas alturas extremas, los vientos eran irregulares y muy potentes, y esa arquitectura ayudaba a repartir la presión de forma más eficiente sobre los cimientos, haciendo las estructuras más resistentes. Una mezcla sorprendente de ingeniería práctica y diseño futurista. El tráfico también era algo nunca visto. Vehículos flotantes se desplazaban a distintos niveles.
En las capas inferiores, pequeñas unidades de transporte se movían como coches suspendidos en el aire. Más arriba, máquinas de mayor tamaño cruzaban el cielo en silencio. Sin motores visibles, sin humo, sin ruido, solo un suave zumbido casi relajante. Le explicaron que todo funcionaba mediante campos magnetogravitacionales, una tecnología desarrollada a comienzos del siglo XXII. La gente de aquella ciudad transmitía una calma absoluta. Entre ellos se movían robots de aspecto artificial, pero con gestos precisos y naturales. Y entonces Daniel empezó a fijarse en algo aún más desconcertante. Algunas personas habían cambiado físicamente. Ojos más grandes, rostros más estilizados, variaciones en la pigmentación. Le dijeron que eran humanos optimizados médicamente, fruto de siglos de ajustes genéticos para adaptarse a nuevas condiciones ambientales. Más tarde confesaría que aquellos rostros le resultaban inquietantemente humanos y al mismo tiempo perturbadores. Era la humanidad, pero en una versión desconocida. Aún así, lo que más le impactó no fue el aspecto del futuro, sino las referencias constantes a un acontecimiento global que, según le dijeron, tendría lugar a finales de la década de 2020. Muy pronto. Lo describían como un punto de ruptura que transformaría por completo el rumbo de la humanidad. Sin embargo, se negaron a dar detalles. El riesgo de alterar la línea temporal y poner en peligro su propio presente, en el año 2365, era demasiado alto. Insistieron en que ese evento debía ocurrir, que era inevitable y necesario para la evolución humana, y que cualquier información al respecto podría desviar nuestro curso natural. Hubo un dato que lo dejó especialmente impactado. Los viajes en el tiempo, le dijeron, se habían hecho públicos oficialmente a partir del año 2028. Por eso, en el año 2365, nadie se sorprendió cuando confesó que venía de 2006. Los viajeros temporales formaban parte de la vida cotidiana de aquella sociedad avanzada. Tras 6 días en el futuro, Daniel regresó a su tiempo usando la misma tecnología. Describió el retorno como una breve compresión del espacio, acompañada de una sensación cálida en el pecho. En un instante, volvió a estar en el laboratorio de Londres, como si apenas hubiera pasado tiempo. Pero lo que había visto y vivido nunca lo abandonó. Y aquí surgen las preguntas inevitables. ¿Fue realmente este hombre parte de un experimento secreto de viajes en el tiempo? ¿Viajó de verdad al año 2365? ¿Qué es ese evento global de finales de los años 2020 del que nadie quiere hablar? ¿Se hará pública pronto la existencia de los viajes temporales? ¿Llegará el día en que viajar en el tiempo sea un lujo al alcance de quien pueda pagarlo? Seguimos observando los próximos años con atención, y si esto te ha parecido impactante, prepárate, porque el siguiente caso romperá todos los límites de la imaginación. Número 6. El hombre del año 3036. Hay películas que se ven una vez y se olvidan al día siguiente. Y luego están esas otras que se quedan contigo, que te incomodan, te atrapan y te dejan una sensación difícil de borrar. En ese segundo grupo encaja perfectamente Confesiones de un viajero del tiempo. El hombre del año 3036. De forma oficial, esta producción estrenada en 2020 está catalogada como un mockumentary, es decir, un falso documental. Pero cualquiera que observe al hombre que aparece en pantalla entiende enseguida que hay algo diferente. Su forma de hablar, su mirada, sus silencios, la manera en que responde a las preguntas, todo transmite una autenticidad inquietante. No parece estar interpretando un papel. Y precisamente por eso, este caso lleva años siendo relacionado con los viajes en el tiempo en todo el mundo. El protagonista asegura proceder del año 3036. Afirma que regresó a nuestra época porque el presente representa un punto clave en la historia de la humanidad. Habla de catástrofes que aún no han ocurrido, de tecnologías que hoy consideraríamos imposibles y de un futuro en el que el ser humano apenas se reconoce a sí mismo. Lo perturbador no es solo lo que cuenta, sino la convicción con la que lo hace. Lo más inquietante no está en sus palabras, sino en su actitud. No habla como un actor siguiendo un guión, sino como alguien que ha visto demasiado y carga con ese peso. Sus ojos parecen vacíos y al mismo tiempo llenos de algo difícil de definir.
Muchos espectadores describen la sensación como escuchar a alguien que ha vivido experiencias que lo han cambiado para siempre. A lo largo de la película, describe un mundo del siglo XXI radicalmente distinto al nuestro. Una humanidad transformada física, tecnológica y socialmente. Un futuro en el que las inteligencias artificiales ocupan un lugar central, donde los países, las fronteras y los estados dejaron de existir hace siglos y donde la Tierra ha pasado por profundas transformaciones. Deja claro que su presencia en nuestro tiempo no es casual. Asegura haber nacido en el año 3036 y haber sido enviado al pasado como parte de una misión de enorme importancia, cuyo propósito no puede revelar. Tampoco explica cómo funciona el viaje temporal. Se limita a decir que, con nuestra tecnología actual, no podríamos comprenderlo porque todavía es demasiado primitiva. Según él, la humanidad del año 3036 es irreconocible. El cuerpo humano ha cambiado, no por mutaciones naturales, sino mediante avances tecnológicos intencionados. Muchas personas son híbridos de carne y máquina, con capacidades que hoy nos resultarían inimaginables. Ya no existen gobiernos tradicionales ni estados nacionales, solo una red global en la que humanos e inteligencias artificiales cooperan en igualdad. Pero el punto más perturbador llega cuando menciona una serie de acontecimientos decisivos que sacudirán nuestro mundo en los siglos venideros. Una vez más, no entra en detalles. Solo afirma que esos eventos son imprescindibles para la evolución de la humanidad. Y añade algo que provoca escalofríos. Ciertos cambios que pronto afectarán al planeta ya están fijados, como si formaran parte de una línea temporal inalterable. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué esta película generó tanto impacto a nivel mundial? La respuesta es sencilla. Porque el hombre que aparece en ella no parece un actor. No hay exageraciones, no hay dramatismo innecesario, no hay humor ni rupturas del personaje. Todo es frío, sobrio, directo y aterradoramente creíble. Muchos espectadores tuvieron la sensación de estar viendo una entrevista real, una conversación con alguien que no pertenece a nuestro tiempo. Para aumentar el misterio, durante años se ha comentado que el protagonista no tiene historial público alguno. No hay entrevistas, no hay redes sociales, no hay rastro de una carrera como actor. Nada. Eso, por sí solo, ha alimentado aún más el enigma. Y aquí la historia se vuelve todavía más inquietante. Según algunos rumores, incluso la policía habría intentado averiguar su identidad, sin éxito, como si esa persona sencillamente no existiera. A esto se suman las afirmaciones que hace en la película, predicciones sobre cambios políticos, transformaciones económicas y avances tecnológicos. Hay quienes están convencidos de que algunas de esas predicciones ya han comenzado a cumplirse. Por eso, la película no solo entretiene, refuerza una idea que lleva décadas rondando la mente de muchas personas: la posibilidad de que visitantes del futuro estén entre nosotros, observando, advirtiendo o recopilando información sobre nuestra época. Al final, el hombre pronuncia una frase que muchos no han olvidado: «No estoy aquí para asustarte, estoy aquí porque necesitas saber en qué te conviertes». Así que la pregunta queda en el aire: ¿es realmente este hombre un viajero del tiempo del año 3036 que utilizó una película como tapadera para contar su historia sin ser tachado de loco? Y si es así, ¿fue enviado al pasado para asegurar que el futuro del que procede pueda existir? Una idea absolutamente salvaje. Pero quién sabe. Porque, aunque esto ya ha sido intenso, lo que viene a continuación lo cambiará todo. Ahora pasamos al número 5. Vadim Chernabrov, el hombre que aseguró haber construido una máquina del tiempo. Ser el primero en lograr una máquina del tiempo operativa significaría algo impensable: dominar el pasado, el futuro y, en consecuencia, nuestro presente. Un solo avance así podría reescribirlo todo. Por eso, desde hace años, algunos investigadores se hacen una pregunta inquietante: si viajar en el tiempo fuera realmente posible, ¿no habría intervenido ya alguien del futuro para impedir que alcanzáramos ese poder? La idea resulta tan perturbadora como fascinante, y es justo en ese punto donde arranca uno de los casos más enigmáticos de las últimas décadas.
Vadim Chernabrov fue un ingeniero e investigador ruso que ya en los años 90 habló públicamente de algo extraordinario. Decía haber desarrollado prototipos capaces de alterar el tiempo. No se trataba de enormes artefactos futuristas sacados de una película, sino de pequeñas cámaras con forma de cúpula, instaladas en zonas boscosas y remotas, lejos de miradas curiosas. Estas estructuras estaban formadas por placas metálicas, anillos magnéticos y bobinas superconductoras, y según él, podían afectar al flujo del tiempo en su interior. Para la mayoría, aquellos dispositivos parecían simples cápsulas rudimentarias. Para Chernabrov, en cambio, eran el primer paso real hacia los viajes temporales. Sus experimentos iniciales apenas provocaban cambios mínimos, desplazamientos temporales de apenas unos milisegundos, imperceptibles a simple vista, pero medibles. Para casi cualquiera eso no significaría nada. Para él era la prueba definitiva. En una ocasión dejó una frase que se volvería clave en su teoría. Si el tiempo puede alterarse aunque sea una fracción de segundo, entonces no es inmutable. Y si no es inmutable, puede ser controlado. A partir de ahí continuó perfeccionando sus prototipos y con cada versión los efectos se intensificaban. Las pruebas con animales arrojaron resultados inquietantes. Los sujetos parecían desorientados, reaccionaban tarde a estímulos simples y se comportaban como si durante unos instantes percibieran una realidad distinta. Para Chernabrov, aquello no era un efecto secundario ni un error experimental, sino la señal de que algo más profundo estaba ocurriendo, una superposición temporal. Tras estos resultados, dio un paso aún más controvertido y comenzó a trabajar con voluntarios humanos. Fue entonces cuando su historia empezó a adquirir tintes de leyenda. Los relatos de los participantes eran tan sorprendentes como difíciles de explicar. Algunos aseguraban sentirse divididos, como si su cuerpo permaneciera dentro de la cámara, mientras su conciencia se proyectaba hacia otro lugar. Otros hablaban de una sensación extraña, como si el espacio se contrajera de golpe y luego se expandiera, casi como un pulso. Varios describieron el tiempo como una banda elástica que se estira y de repente regresa violentamente a su posición original. Pero lo más desconcertante llegó después. Chernabrov afirmó que había logrado algo aún más extremo, enviar animales y más tarde personas, unos minutos hacia el futuro. Según los testigos, los sujetos desaparecían dentro de la cámara durante un breve lapso y luego reaparecían sin explicación alguna. ¿Enviar seres vivos al futuro, aunque solo fuera por minutos? La afirmación roza lo absurdo, y precisamente por eso resulta tan inquietante. Y aún hay más. Varios participantes relataron haber escuchado voces durante los experimentos. Sonidos extraños, distorsionados, demasiado graves o demasiado lentos, como si no pertenecieran a este mundo. Uno de ellos lo describió como sintonizar señales de radio procedentes de otra dimensión. Una experiencia profundamente perturbadora. Para Chernabrov, todo encajaba. Llamó a estos fenómenos superposiciones de fase y estaba convencido de que sus dispositivos alcanzaban el límite entre distintas capas temporales. Según su teoría, la realidad no es una sola, sino un conjunto de capas superpuestas, y su máquina era capaz de ponerlas en contacto durante breves instantes. Cada nuevo testimonio reforzaba su convicción. Sin embargo, el mayor misterio no llegó hasta el final de su vida. Poco antes de fallecer en 2017, Chernabrov anunció que iba a publicar todas las pruebas definitivas, grabaciones, mediciones detalladas, planos técnicos y los diseños completos de una máquina del tiempo plenamente funcional. Documentos que, según él, demostrarían sin lugar a dudas que la manipulación temporal no solo era posible, sino que ya se había logrado. Pero ese momento nunca llegó. Justo cuando esos materiales debían hacerse públicos, desaparecieron por completo. Sin avisos, sin explicaciones, sin dejar rastro alguno. Más tarde, su propio grupo de investigación, Cosmopoisk, afirmó que parte del trabajo había sido destruido en circunstancias inexplicables. No hubo señales de robo, ni puertas forzadas, ni daños en equipos o archivos. Como si alguien o algo se hubiera asegurado de que esa información jamás viera la luz. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Consiguió realmente Vadim Chernabrov construir una máquina del tiempo funcional?
¿Fue esa la razón por la que todos sus documentos desaparecieron? Y la más inquietante de todas, si su trabajo no fue destruido, ¿quién lo tiene hoy en su poder? Y créenos, esto no es nada comparado con lo que viene a continuación. Número 4. El enigmático caso de Carlos Antonio de los Santos. Hay historias tan extremas que, de entrada, cuesta tomarlas en serio. Relatos que suenan a fantasía hasta que aparecen los datos técnicos, los registros de radar, las comunicaciones por radio y el testimonio de un hombre cuya vida cambió para siempre. Entonces, de pronto, todo deja de parecer una invención. Un caso así tuvo lugar en 1975. Ese año, el joven piloto Carlos Antonio de los Santos despegó para realizar lo que debía ser un vuelo completamente rutinario. Nadie podía imaginar que aquel trayecto acabaría convirtiéndose en uno de los incidentes aéreos más desconcertantes jamás registrados. El 3 de mayo, las condiciones eran perfectas. Cielo despejado, visibilidad total. Carlos pilotaba su pequeña Piper PA-24 con destino a Ciudad de México. Todo transcurría con normalidad hasta que se aproximó a la zona cercana al volcán Popocatépetl. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. De repente, 3 objetos metálicos y brillantes aparecieron alrededor de su avión, colocándose con una precisión inquietante. Uno de ellos se situó justo encima de la cabina, a escasos metros. Los otros 2 se deslizaron bajo las alas. Carlos reaccionó instintivamente e intentó maniobrar, pero los controles no respondían. Era como si el avión hubiera quedado paralizado. Más tarde describiría la sensación como si algo invisible lo estuviera envolviendo por completo. Y entonces sucedió lo que dejó perplejos a los investigadores. La aeronave comenzó a ascender y a ganar velocidad de forma abrupta. Demasiada velocidad. Al mismo tiempo, varias estaciones de radar detectaron un incremento totalmente inexplicable. En cuestión de segundos, la Piper recorrió distancias imposibles para un aparato de ese tipo. A partir de ahí, la percepción de Carlos empezó a alterarse. Los sonidos dentro de la cabina se apagaron, el horizonte se deformó y el terreno bajo él parecía desplazarse a una velocidad irreal. Más tarde diría que tuvo la sensación de ser arrastrado por un conducto invisible, un pasaje que comprimía el espacio y el tiempo durante unos instantes. No fue una abducción clásica asociada a ovnis. No hubo luces cegadoras ni rayos descendiendo del cielo. Fue algo más sutil y quizá por eso más perturbador. Durante unos segundos, el mundo parecía funcionar bajo otras reglas. Acelerado, distorsionado, extraño. Investigadores actuales señalan que su descripción encaja sorprendentemente bien con escenarios teóricos de curvatura extrema del espacio y distorsión temporal. Cuando se genera una cantidad descomunal de energía o gravedad, el espacio puede deformarse y el tiempo puede alterarse momentáneamente. Es un fenómeno que conocemos en las proximidades de los agujeros negros, objetos tan densos que ni siquiera la luz logra escapar de su atracción. Algunos expertos plantean que tecnologías desconocidas y muy avanzadas podrían provocar efectos similares. Tras unos segundos que para Carlos parecieron eternos, los 3 objetos desaparecieron de golpe. No se alejaron volando ni ascendieron. Simplemente se desvanecieron, como si se deslizaran hacia una capa de la realidad que no podemos percibir. En ese instante, el piloto recuperó el control del avión, aunque estaba completamente exhausto, tembloroso y casi incapaz de hablar. A pesar de su estado, logró aterrizar con éxito en Ciudad de México. Las autoridades reaccionaron de inmediato. El caso fue tratado con total seriedad. Se registraron sus declaraciones, se analizaron los datos técnicos y se evaluó su estado físico y psicológico. Y aquí está uno de los detalles más llamativos. Nadie cuestionó su credibilidad. Todos coincidieron en que estaba aterrorizado, sincero y profundamente afectado por lo ocurrido. Los registros de radar respaldaban su relato. Las aceleraciones imposibles, los desplazamientos repentinos, las pérdidas momentáneas de señal, todo encajaba. Hasta hoy no existe una explicación concluyente de lo que sucedió aquel día. Algunos teorizan que los objetos generaron un campo gravitatorio que arrastró brevemente al avión hacia una zona donde el espacio y el tiempo se comportan de forma distinta. Otros hablan de un túnel temporal espontáneo, un instante en el que 2 puntos del tiempo se superpusieron.
Sea cual sea la explicación, Carlos Antonio de los Santos parece haber vivido algo que desafía por completo los límites de nuestro conocimiento. ¿Dice la verdad este piloto? ¿Experimentó realmente un salto temporal? ¿Qué eran aquellos objetos que capturaron y aceleraron su avión? ¿Un experimento tecnológico secreto? ¿El encuentro con una inteligencia que comprende el espacio y el tiempo mucho mejor que nosotros? Créeme, lo que viene después es aún más extraño. Número 3. El portal misterioso. Existen innumerables relatos relacionados con viajes en el tiempo y realidades paralelas. Sin embargo, este caso destaca por una razón fundamental. No ocurrió en la Tierra, sino en la inmensidad silenciosa del espacio, lejos de cualquier rastro de civilización humana. En plena década de 1980, un cosmonauta soviético participaba en una misión estrictamente controlada, cuando, orbitando muy por encima de nuestro planeta, se encontró con algo que aún hoy desafía cualquier explicación. Según su testimonio posterior, durante una maniobra rutinaria, un objeto desconocido apareció de pronto junto a su cápsula espacial, situándose peligrosamente cerca. No era un satélite registrado, no formaba parte de la misión ni parecía basura espacial. Tampoco se movía como algo a la deriva. Su comportamiento era distinto, casi intencional. Durante horas acompañó la trayectoria de la cápsula, alterando levemente su forma, inclinándose, reduciendo la velocidad y acelerando de nuevo, como si estuviera observándolo, analizándolo, esperando algo concreto. Solo imaginar la situación resulta aterrador, pero lo verdaderamente inexplicable comenzó cuando el cosmonauta lo observó a través de las ventanillas. Más tarde explicaría que aquello no parecía una simple estructura tecnológica, sino algo muy distinto. Un portal. Su superficie brillaba y latía con un ritmo imposible de describir. No era sólida, pero tampoco líquida. Se asemejaba más a una membrana viva, vibrante, que cambiaba de forma constantemente. Y entonces la experiencia dio un giro aún más perturbador. Al otro lado de esa superficie no vio estrellas ni el vacío del espacio. Lo que apareció ante sus ojos fue un paisaje completamente ajeno a nuestra realidad. Formas extrañas, colores imposibles, movimientos que no seguían ninguna lógica conocida, como si estuviera mirando a través de una ventana abierta a otro mundo. Por momentos creyó distinguir montañas en la distancia. Instantes después, la imagen parecía transformarse en una ciudad lejana o en figuras desconocidas desplazándose por una atmósfera que no podía reconocer. Aquello no era algo pasivo. Cuanto más tiempo lo observaba, más intensa se volvía la sensación de que algo, al otro lado, estaba consciente de su presencia. No una vida biológica, sino una forma de percepción que parecía devolverle la mirada. Una sensación profundamente inquietante. Durante unos segundos, confesó después, estuvo convencido de que podía ser absorbido por ese lugar. La idea lo fascinó y lo aterrorizó al mismo tiempo. El pánico lo invadió. Y justo entonces, sin previo aviso, el portal desapareció. Al regresar a la Tierra, la situación se volvió aún más extraña. Fue interceptado inmediatamente, separado de su equipo y sometido a un interrogatorio que duró horas. Todos sus informes, dibujos y descripciones técnicas fueron requisados. No pudo hablar con nadie, no se le permitió descansar y no regresó con la tripulación hasta que firmó un documento que le prohibía de forma tajante hablar jamás de lo ocurrido. Muchos años después, ya retirado del servicio activo, decidió contar su experiencia públicamente. Aseguró que aquel objeto no había sido simplemente un ovni, sino algo mucho más complejo. Una puerta dimensional que conectó brevemente dos realidades distintas. Habló de un universo compuesto por múltiples capas, planos de existencia paralelos al nuestro que solo entran en contacto en contadas ocasiones. Y según él, el espacio exterior es precisamente el lugar donde esas fronteras se vuelven más frágiles. Antes de terminar su relato, dejó una frase que permanece en la mente de cualquiera que la escucha. Cuando miras dentro de otro mundo, comprendes que nuestra realidad es solo una entre infinitas. Una idea tan vertiginosa como inquietante. Llegados a este punto, las preguntas son inevitables. ¿Presenció realmente este cosmonauta ruso algo completamente desconocido para la humanidad?
¿Podría tratarse de una tecnología extraterrestre con algún tipo de conciencia propia? ¿Estamos ante la prueba de que existen otros mundos coexistiendo con el nuestro? No lo sabemos, pero hay algo indiscutible. Ahí fuera existen cosas que superan por completo nuestra capacidad de comprensión, y lo que viene a continuación es tan increíble que probablemente necesitarás escucharlo más de una vez. Número 2. El pueblo abandonado de Ochate. ¿Una puerta a otra dimensión? Existen lugares en el mundo donde ocurre algo extraño. Sitios en los que, sin una explicación clara, se acumulan sucesos inexplicables una y otra vez. Ochate es, sin duda, uno de ellos. Situado en el enclave del condado de Treviño, en la provincia de Burgos, este pequeño pueblo en ruinas permanece aislado, silencioso y envuelto en una sensación inquietante. De forma oficial, Ochate quedó deshabitado en el siglo XIX. Los registros históricos hablan de 3 epidemias devastadoras que en apenas unas décadas acabaron con casi todos sus habitantes. Hoy solo permanecen en pie la torre de la antigua iglesia y algunos restos de muros de piedra. Pero lejos de transmitir calma o abandono, el lugar genera todo lo contrario. Desde hace décadas, investigadores, excursionistas y grupos enteros de visitantes coinciden en una misma sensación. Ochate no parece un lugar muerto. Para muchos es todo lo contrario. Se percibe como un sitio activo, cargado de algo difícil de describir, incluso peligroso. Ufólogos han documentado avistamientos de esferas luminosas flotando sobre el valle sin explicación aparente. Otros testigos hablan de figuras oscuras en los límites de las ruinas, siluetas que desaparecen en el mismo instante en que alguien intenta enfocarlas. Algunos aseguran haber visto formas que se desvanecen en el aire, como si atravesaran puertas invisibles. Todo ello resulta profundamente perturbador. Estas historias podrían parecer simples exageraciones, hasta que se revisa lo ocurrido en los años 80. Fue entonces cuando Ochate saltó a la atención internacional. Un número sorprendentemente alto de personas comenzó a describir el mismo fenómeno. Luces que aparecían como grietas en el espacio, como si el aire se rasgara durante unos segundos, abriendo una abertura hacia la oscuridad absoluta o hacia una luz blanca cegadora. Un equipo español especializado en fenómenos paranormales pasó varias noches en el lugar para investigar estos sucesos. Sus grabaciones muestran esferas luminosas moviéndose de forma errática, deteniéndose de golpe, emitiendo pulsaciones y desapareciendo de forma instantánea, como si atravesaran algo que no podemos ver. Otros testimonios son aún más inquietantes. Un grupo de jóvenes de Vitoria afirmó haber visto una especie de muro brillante entre 2 ruinas. Uno de ellos intentó acercarse, pero se detuvo en seco, visiblemente confundido, y solo alcanzó a decir: «Hay algo detrás». En cuanto dio un paso atrás, el fenómeno desapareció sin dejar rastro. Un vecino de la zona explicó tiempo después que Ochate no es un lugar corriente. Según él, es un punto de paso, un lugar donde la frontera entre nuestro mundo y otros planos se vuelve más fina. Un sitio por el que pueden filtrarse cosas que no pertenecen a nuestra realidad. Algunos lo definen como una ventana dimensional, otros prefieren llamarlo un portal. El episodio más conocido tuvo lugar en 1987. Varios testigos observaron una enorme esfera azul brillante flotando justo sobre la torre de la iglesia. En lugar de alejarse, descendió lentamente en vertical, como si se hundiera en la tierra, y luego desapareció sin ruido alguno, sin destellos ni explosiones. Solo los animales reaccionaron con pánico. A día de hoy, no existe una explicación científica concluyente para todo lo que se ha reportado en Ochate, y cuanto más se investiga su historia, más preguntas surgen. ¿Es simplemente un lugar envuelto en mitos y sugestión colectiva? ¿Estamos ante un punto donde nuestra realidad se conecta con otra distinta? ¿Un acceso que se abre y se cierra sin previo aviso, enlazando mundos que no conocemos? Una idea inquietante y fascinante. ¿Preparado para el final? Entonces presta muchísima atención. Número 1. La mujer que vio el futuro. Imagina perderte por una ciudad que nunca has visitado. Todo es nuevo, las calles, los edificios, las personas. Y de repente, una sensación desconcertante te invade. Un pensamiento imposible cruza tu mente. Esto ya lo he vivido.
Exactamente esa es la experiencia que acompaña casi de forma permanente a una mujer francesa conocida en los estudios médicos como Claire. Pero en su caso no se trata del típico déjà vu que muchos hemos sentido alguna vez. Claire está convencida de algo mucho más inquietante. No solo reconoce el momento, sino que sabe lo que va a ocurrir a continuación, antes de que suceda. Algo tan fascinante como perturbador. Claire fue tratada durante años en un hospital francés tras sufrir repetidos ataques epilépticos. Durante las pruebas, los médicos detectaron un daño grave en una zona concreta de su cerebro, el hipocampo. Esta región es fundamental para la memoria, ya que se encarga de crear y almacenar nuevos recuerdos. Cuando el hipocampo no funciona correctamente, el cerebro puede confundir experiencias, mezclando recuerdos con el presente. Al menos, esa es la explicación que ofrece la medicina tradicional. Claire sufría episodios constantes de déjà vu. Pero lo realmente desconcertante fue que, además, mostraba algo que los investigadores definieron como precognición. Es decir, la sensación clara de saber lo que está a punto de ocurrir. Como si su mente avanzara unos segundos por delante del tiempo. Algunos expertos incluso consideran esta forma extrema de déjà vu como la vivencia no solo del presente, sino también de los instantes que vienen justo después. En una ocasión, Claire afirmó que sabía exactamente qué palabras iba a pronunciar su marido. En algunos casos, llegó a decirlas ella misma antes que él, y, segundos después, su marido repetía esas mismas frases palabra por palabra. También describía pequeños acontecimientos que ocurrían casi de inmediato, cosas que no tenía forma racional de anticipar. Hubo un momento especialmente impactante. Claire advirtió a uno de los médicos que tuviera cuidado porque estaba a punto de tropezar. En el mismo instante, ocurrió. El asombro fue total. Ella explica que la sensación es como vivir ligeramente adelantada al tiempo, percibiendo lo que los demás aún no pueden ver. Pero, ¿cómo puede explicarse algo así? Desde el punto de vista científico, se sugiere que el daño en el sistema de memoria provoca errores de interpretación. El cerebro se desorienta durante breves instantes, confundiendo el pasado con el presente. Una especie de fallo neurológico, según la explicación convencional. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo con esta visión. Algunos proponen una idea mucho más radical. Creen que el déjà vu podría ser una señal de que existen líneas temporales alternativas. Realidades paralelas. Versiones casi idénticas de nuestro mundo que se desarrollan de forma muy similar, con pequeñas variaciones. Según esta teoría, esas diferencias mínimas podrían filtrarse ocasionalmente en nuestra conciencia, como recuerdos de otra versión de nosotros mismos. ¿Y si el déjà vu no fuera un error, sino una fuga de información entre realidades? ¿Y si recordáramos por un instante lo que vivió nuestro yo en otro mundo? Hay investigadores que van aún más lejos y plantean que la conciencia humana podría moverse entre múltiples líneas temporales sin que seamos conscientes de ello. Sí, entre infinitas versiones de nosotros mismos. Tal vez, durante un breve instante, esas realidades se solapan, y lo sentimos como un déjà vu. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Si Claire tiene la sensación de haber vivido el futuro, y si no se trata de una enfermedad, y si simplemente percibe algo que normalmente permanece oculto para el resto de nosotros. ¿Un recuerdo adelantado? ¿Otra línea temporal? ¿Una prueba de que el tiempo no avanza en línea recta y que pasado, presente y futuro existen simultáneamente? Una idea tan vertiginosa como inquietante. Y ahora te preguntamos a ti, ¿has experimentado alguna vez un déjà vu especialmente intenso? Esa sensación profunda de haber vivido ya un momento. Escribe sí o no en los comentarios. ¿Qué opinas de todas estas historias? ¿Crees que hay algo más detrás de ellas de lo que podemos imaginar? ¿Cuál de los casos te ha impresionado más? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like al vídeo. Muchas gracias por acompañarnos.